Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 3 y venimos a exponerles el tema de optimización de las estrategias de acceso. Mi equipo está conformado por Valderas Palacios Cerebro Vladimir, Cediño Caña Claire Mariana, Emiliano Aceves Cintia Julieta, García Molina Alan, Huerta Cámara Dulce Mariana, Manzanilla Morales Andrea y Reyes Guzmán María Guadalupe. Aquí están algunas palabras clave, las cuales se van a repetir a lo largo de esta exposición y de este video y de los que vengan. Así que, atentos. Bueno, yo les voy a explicar lo que es almacenar datos en conjunto de datos. Bien, el primero es trabajar con varias tablas. ¿A qué se refiere con trabajar varias tablas? Bueno, son un conjunto de datos que pueden contener varias tablas de resultados. Se mantienen como objetos discretos y también se pueden manejar tablas individuales o navegar en ellas como tablas primarias o secundarias. Como se pueden dar cuenta, aquí está un pequeño ejemplo de cómo puede ser trabajar con varias tablas. En este caso, individuales, pues obviamente sería nombre, propietario, especies, sexo, nacimiento y también lo de muerte. O si no, pueden ser en primarias, por ejemplo aquí tuvieron ID, o secundarias, que en este caso sería la unión entre dos tablas. El siguiente tema es manipular datos de varios orígenes. En este caso pueden representar datos de varios orígenes distintos y se pueden manipular y relacionar en una forma homogénea. Es como si se viera como un único origen. En este caso podemos poner un ejemplo de que yo estoy trabajando aquí y mi compañero está trabajando en otro lado y puede meter información, yo meto información y es como si yo mismo lo hubiera metido o lo hubiera metido, así que no hay ningún efecto secundario en la programación y de hecho es incluso hasta más fácil porque se puede dividir el trabajo entre dos personas o incluso más. El siguiente tema es mover datos entre niveles de una aplicación distribuida. Al mantener los datos conjuntos se puede mover fácilmente entre los niveles de presentación, de comercial y datos de aplicación. La de presentación es la interfaz de usuario en donde se ingresan la mayoría de los datos. El comercial es donde se van procesando o para dónde van dirigidos esos datos. Y los datos de la aplicación, pues es donde se van guardando los distintos datos que va agregando el mismo usuario. Y así es una forma más fácil para que una aplicación contenga toda esa información e incluso pueda hacer otras cosas como analizar la información para observar qué se puede hacer con ella. Ya saben que hoy en la actualidad la información es poder. Ok, el intercambio de datos con otras aplicaciones. Nos dice que es un conjunto que se proporciona de manera eficaz para intercambiar datos con otros componentes de otra aplicación. En este caso puedes intercambiar datos con otra aplicación para completar lo que a ti te haga falta. En este caso para que sea información más completa y obviamente para que no nada más con una cierta aplicación se puede trabajar, sino que se puede trabajar en conjunto con más aplicaciones. El siguiente tema es mantener registros para su nueva utilidad. En este nos dice que son datos que permiten trabajar con los mismos registros repetidas veces sin necesidad de consultas de bases de datos. ¿Qué queremos llegar con esto? Tú puedes trabajar en los mismos registros cuantas veces tú quieras y no necesariamente tienes que mandar a llamar una consulta. Eso es una forma muy eficaz y muy rápida para trabajar en este tipo de almacenaje de datos o en este caso el conjunto de datos. Y por último, una fácil programación. ¿A qué queremos llegar con lo de programación? Pues obviamente cuando se programa un sistema o una base de datos, tiene que ser legible tanto como para el usuario como la persona que en algún futuro puede llegar a ese sistema. Eh, Esto se ve más claramente en las empresas, ya que cuando el empleado encargado antiguamente del sistema lo programó, él sabe cómo va estructurada cada cosa. Obviamente siempre se deja un manual para ver
qué hace cada función, cada etiqueta o cada párrafo o cada línea de su código. Eso es a lo que se refiere con una fácil programación o fácil de programar. También tú, como un nuevo usuario o como nuevo encargado, también tienes que hacer esa parte. Una nueva, no una nueva, sino que sea fácil de entender y para que llegue uno nuevo o otra persona que no sea, que no esté tan familiarizado con esto, o sea, le sea de una forma más fácil y no se le complique tanto. Y bueno, de mi parte eso es todo, así que vamos con el siguiente tema que le va a tocar a Vladimir. Hola, yo soy Vladimir Valderas y a continuación yo te explicaré el tema de optimización de las estrategias de acceso. Bueno, como lo puedes ver, hay palabras clave como lo son la optimización, consultas, bases de datos, lenguajes, estrategias, función, algoritmos de búsqueda, entre otros. Bueno, como lo podemos ver en esta imagen, las estrategias de los procedimientos de consultas distribuidas constan de los factores, sus pasos, las transformaciones equivalentes, los métodos, al igual que sus vertientes, como lo son el pensamiento de interacción simple, repetición y fragmentación, el costo de transmisión de los datos de la red, los joins, etcétera. Bueno, la importancia de la optimización de consultas en sí es, bueno, es bastante, ya que el objetivo del procesamiento de consultas en un ambiente distribuido es transformar la consulta sobre una base de datos distribuida en una especificación de un alto nivel. En una estrategia de ejecución eficiente expresada en un lenguaje del bajo nivel. Bueno, así como es el problema de la optimización de consultas, en sí es su objetivo básico es minimizar las funciones de los costos, como el costo total, el costo del CPU, de administración, de comunicación, entre otros. Cuenta con un tipo de optimización, ya que se basa a que el problema de consultas es altamente demandante en tiempo de ejecución y en caso general en un problema de clase NP. Bueno, para esto existen varias estrategias para la solución de pero antes de esto contamos con una fase que es el tiempo de optimización para resolver este tipo de situaciones. Bueno, aquí una consulta puede ser optimizada en tiempos diferentes con la relación del tiempo de la ejecución de la consulta. La optimización se puede realizar de manera estática antes de ejecutar la misma o de forma dinámica durante su misma ejecución. La optimización estática se hace en tiempo de compilación de la consulta y así es de una forma donde se puede observar que el costo de la optimización puede ser um, amortizada sobre las múltiples ejecuciones de la misma consulta. Bueno, otro factor aquí es que existen dos estrategias de solución y de los tipos de optimización. Como lo podemos ver en la imagen, se cuentan con varios tipos de optimización, lo cual es locales, ejecución en tiempo de compilación, reutilización de expresiones comunes. Esto hace entender que, por ejemplo, si ya has tenido problemas antes, ya por lo mismo debes de tener como un plan de contingencia para resolver ese tipo de problemas, al igual que la propagación de copias de datos de información, la eliminación de accesos matrices, las transformaciones algebraicas,
y los ciclos que se manejan. Por ejemplo, también tenemos las estrategias de solución y que estos son básicamente para resolver algunos problemas y los tenemos en distintas fases, como la fase uno que es entender el problema y familiarizarse con él, la fase 2 que es buscar estrategias y diseñar un plan de contingencia para resolverlo, y por ejemplo fase 3 que es elegir una estrategia y llevar a cabo tu plan de contingencia, la fase 4 que es aprender del problema y la fase 5 que es ir a la práctica. Bueno, ahora lo que se puede observar, lo que podemos ver, es que la optimización puede ser, puede ser desde una consulta en tiempos diferentes con la relación del tiempo de la ejecución. La optimización puede realizarse o puede manejarse de manera estática antes de ejecutar la consulta dinámica, o también la optimización estática que se hace en tiempo de la compilación de la consulta. También tenemos el costo de la optimización que puede ser amortizada sobre las múltiples ejecuciones de la misma consulta. Bueno, generalmente en la optimización existen dos alternativas, la cual la primera es considerar solo una consulta a la vez o tratar de optimizar varias consultas al mismo tiempo, lo cual no es recomendable ya que te puedes llevar varios problemas, se puede saturar el aparato o el sistema, al igual que las conexiones para checar las consultas. Bueno, la primera alternativa no se considera el uso de resultados comunes, intermedios o cosas así. En el segundo caso, se puede obtener una transformación eficiente si las consultas son similares. Bueno, el espacio de decisiones es muy amplio, lo que afecta gravemente el tiempo de ejecución de la optimización de las mismas consultas. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y a continuación mis amigos seguirán con sus debidos temas. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Claire y hoy yo les voy a hablar de los lenguajes de consultas avanzadas para base de datos distribuidas. El primer lenguaje es el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de programación que fue creado a mediados de los años 70 y es el resultado de un proceso de desarrollo que empezó con otro lenguaje llamado B, y este puede decirse que es el antecesor directo del lenguaje C. Este lenguaje es un lenguaje de programación muy libre, en el sentido en que proporciona una gran flexibilidad de programación y una muy baja comprobación de incorrecciones. En otras palabras, el lenguaje C le deja totalmente la responsabilidad al momento de escribir un programa al programador, ya que este no te muestra errores ni nada por el estilo, únicamente al momento en el que tú compilas tu código te das cuenta que escribiste algo mal. Este también es un lenguaje estructurado, como en el sentido que lo son Pascal, Ada o Modula. La única diferencia es que este no es estructurado en bloques. Lo que quiere decir estructurado en bloques es que no puedes declarar una subrutina dentro de otra subrutina. Las subrutinas también son llamadas como los trozos de los programas. Hace la diferencia entre lenguaje C de Pascal, por ejemplo. El lenguaje C tampoco es un lenguaje rígido. Este te permite fácilmente la conversión entre diferentes tipos de datos y asignación de otros diferentes tipos de datos. También se dice que este lenguaje es un lenguaje sensible al contexto. A eso se refiere que el lenguaje C identifica claramente si una palabra está totalmente escrita en mayúsculas o si está totalmente escrita en minúsculas. Si tú declaras una variable que está totalmente en mayúsculas y quieres mandarla a llamar con una letra en minúscula, no te lo va a reconocer, ya que para él no está escrito igual o no es la misma palabra.
Todos los programas en C constan básicamente de un conjunto de funciones y una función llamada main. Esta es la función principal y la primera función que debes de declarar al momento de crear un programa en C, ya que a partir de ella se van declarando todas las demás. Desde la creación de las distintas versiones de C, se incluyó una de las características más principales que tiene este lenguaje, que es el estándar ANSI. El estándar ANSI declara una serie de características que debe de cumplir todos los lenguajes en C. Por ello, se puede decir que gracias a este estándar, tú puedes mandar a llamar un programa en C desde otro sistema operativo o desde otra compu o desde otro compilador y te lo va a correr perfectamente bien. Este lenguaje también tiene, tiene palabras reservadas, pero estas son muy poquitas, únicamente maneja 32 palabras reservadas que son las que se muestran en la tabla. Como ven, sí son poquitas, pero son, como es uno de los principales lenguajes, son de las únicas que se pudieron declarar. Bueno, también este lenguaje cuenta con identificadores, pero primero se tiene que saber qué es un identificador. Un identificador es cualquier palabra no reservada de las que venían en el cuadro, que esta se compone por letras o subrayados, y dentro de estos pueden venir letras, números o subrayados. La longitud máxima de un identificador depende del compilador que se esté usando, pero generalmente es de 32 caracteres. Ahorita les voy a enseñar un código en C. Este es un código muy sencillo en C. Como ven, primero tengo que declarar la biblioteca que voy a usar y la función principal, que es main. A partir de estas voy a declarar mis funciones que voy a utilizar en mi programa. Este programa básicamente me va a decir que si el año que yo introduje o digité es bisiesto o no. Primero lo vamos a compilar. Aquí vemos que no tengo ningún error en nada y lo vamos a ejecutar. Aquí voy a escribir 2020. Como sabemos, aquí me va a decir que es un año bisiesto. Aquí dice el año bisiesto, pero si queremos saber de un año que no es bisiesto, vamos a escribir 1998 y este año no es bisiesto. Así que mi código o mi programa sí hace lo que le estoy pidiendo. El siguiente lenguaje es el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje orientado totalmente a objetos que proviene de una extensión del lenguaje C. A pesar de ser un lenguaje con muchos años, su gran potencial lo convierte en uno de los lenguajes de programación más demandados de este año, ya que fue diseñado a mediados de los años 80. Su intención fue extender el lenguaje de programación C para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Por lo tanto, el lenguaje C++ contiene los paradigmas de la programación estructurada y de la programación orientada a objetos, por lo que se le conoce como un lenguaje de programación multiparadigma. Este consta de diferentes características que son compatibilidad de biblioteca, orientado a objetos, rapidez, compilación y didáctico. La compatibilidad de bibliotecas se refiere a que este ayuda a que se escriba más rápido el código. A comparación del lenguaje C, este sí te dice en qué está bien y en qué está mal, o si te falta alguna letra, o si quieres decir esa letra. Al momento en que tú estás escribiendo, te da la opción. Orientado a objetos significa a que el foco principal de este lenguaje es la manipulación y configuración de los objetos en sus distintos parámetros y propiedades. La rapidez se refiere a que este lenguaje es muchísimo más rápido en ejecución y compilación a comparación de otros lenguajes de programación. La compilación es que una de las características principales de este es que primero tienes que compilar tu código antes de ejecutarlo para así ver qué tipo de errores tienes o no, como lo hice en el caso de C, pero a partir de C++ fue que se implementó esa herramienta. Didáctico quiere decir que aprendiendo el lenguaje C++ se te va a facilitar muchísimo más aprender Java, C Sharp, PHP, JavaScript, etc. Bueno, este lenguaje lo podemos encontrar en muchísimas de las cosas que usamos diariamente, como por ejemplo navegadores web, sistemas operativos, bases de datos, bibliotecas, aplicaciones gráficas, nubes, videojuegos, etcétera.
Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es MySQL. MySQL es uno de los gestores de base de datos más utilizados y este está escrito en C++. El último es SQL. SQL por las siglas Structured Query Language. También es llamado como el lenguaje de consulta estructurado. Este es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Una de las características que es el manejo del álgebra y del cálculo relacional que permite realizar consultas para así recuperar de forma sencilla datos de las bases de datos, así como hacer cambios de ellas. El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Aunque SQL es un ANSI y una norma ISO a la vez, muchos productos de bases de datos soportan SQL con extensiones propietarias de ese lenguaje. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permiten seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más, pero también contienen una interfaz de programación. Por ejemplo, les voy a enseñar un código en SQL. Como ven, este únicamente te registra códigos, por ejemplo, para usarla, para crear las tablas, para insertar datos dentro de las tablas. Aquí únicamente para que puedas mandar a llamar todos los datos o poder visualizar que ingresaste en cada uno de los datos, tienes que usar este comando. Tú lo corres y exactamente lo que viene en la tabla de inventarios, que es esto, es lo que tú puedes visualizar aquí. Como ven, todos utilizamos SQL o C++, pero no nos damos cuenta. Bueno, y en SQL existen 3 diferentes comandos que son... Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de la cuestión de los comandos de SQL. En esta situación, los comandos de SQL, bueno, son 4 principalmente y vamos a hacer mención de cada uno de ellos. En este caso, los 4 comandos más básicos son los DDL, que es toda la cuestión de creación de la base de datos como tal, las tablas y de lo que se va a especificar en cada una de esas bases de esas tablas, y solamente nos va a servir para eso, para la creación de la base de datos y para la creación de las tablas. En el caso de DML vamos a hacer toda la cuestión de la manipulación de los datos y ingresar estos datos dentro de estas tablas. Vamos a poder eliminarlas, modificarlas, moverlas, y es solamente para lo que sirve DML, solamente para la manipulación de los datos que va a haber en las tablas. En el caso de DSL, solamente se le van a otorgar permisos a los usuarios. Esto lo vemos muy reflejado en las cuestiones de una tienda, de una empresa, cuando se tiene que hacer ciertos permisos para el administrador, ciertos controles para la parte de los empleados y ciertos controles para la parte de los directivos. En el siguiente caso, que es TCL, solamente vamos a poder hacer transacciones ya predeterminadas en SQL. Posteriormente vamos a empezar a adentrarnos más a esta situación de los comandos y posteriormente vamos a ir pues viéndolos más detenidamente. En este primer caso va a ser el lenguaje de definición de datos, que es DDL.
Y este lenguaje va a estar compuesto por el primer comando, que es create, que solamente se va a utilizar para la creación de la base de datos o tablas. En el segundo caso tenemos alter, que se utiliza para modificar solamente la estructura de la base de datos o de las tablas. En drop es solamente para eliminar los objetos de la estructura. Ya aquí en este caso nos está dando un ejemplo de un índice o una secuencia. En el cuarto tenemos truncate, que se utiliza para eliminar o borrar los datos que contiene una tabla. Y posteriormente nos vamos a adentrar más a esta estructura con unos ejemplos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Después seguimos con DML, que es un lenguaje de manipulación de datos. En este primer caso tenemos al primer comando, que es select, que solamente se va a utilizar para realizar consultas sobre los datos que queremos ver, si están ahí, si no están ahí, si hay alguna modificación o algo que tenemos que corregir. Nos va a servir solamente para la consulta de los datos. En insert van a ser solamente se va a utilizar para insertar los datos, los valores que van a ir dentro de esas tablas. Y en update sirve para la modificación de los valores o otros registros, dado caso que nos hayamos equivocado o queramos modificar de otra manera algún cierto valor que hay dentro de esas tablas. En el otro que sigue es delete, que se utiliza solamente para eliminar las filas de una tabla. Esa es solamente su función. Seguimos con DSL, que es un lenguaje de control de datos. Bueno, en primer lugar tenemos grant, que permite otorgar permisos, y revoke, que elimina los permisos que previamente se han concedido a esta base de datos. En último lugar tenemos al TCL, que es un lenguaje de control de datos. En primer lugar tenemos a commit, que se emplea para guardar el trabajo hecho. Solamente se van a guardar como tal la base de datos con este comando. En rollback, utilizado para deshacer la modificación que se hizo desde el último commit, o sea, desde la última vez que guardamos lo que hay en la base de datos. En setPoint se utiliza para una transacción en el que puede revertir o ciertos puntos sin revertir la transacción completa. Ok, estos son los conceptos más básicos de estos comandos, que son realmente sencillos, pero seleccionamos nuestro comando y le damos en ejecutar. Como pueden ver, aquí me marcó un error en esta parte, porque la base de datos ya ha sido creada, pero cuando quieran realizar la base de datos de cero, les va a aparecer solamente que se creó exitosamente la base de datos. Después vamos a utilizar el comando que es use, que es para utilizar la base de datos que ya creamos. Seleccionamos use ejemplo y damos en ejecutar. Como ven, en la parte de abajo nos dice que sí lo aceptó y que sí era correcto como nosotros lo escribimos. En este caso vamos ya a utilizar este comando que es create tables, que es para crear la tabla y qué es lo que va a contener nuestra tabla. En este caso la llamamos alumnos, contiene un ID usuario, nombre y teléfono. Seleccionamos de igual forma el comando y le damos a ejecutar. Nos apareció en la parte de abajo
que el comando fue correcto y que ya se creó nuestra tabla. Ahora, para ingresar los datos a la tabla, vamos a utilizar este comando que se llama insert into. Vamos a poner el nombre que le dimos a la tabla y vamos a ingresar los valores que especificamos en la parte de arriba. Como ven, ya nosotros ya tenemos creadas la parte de que vamos a insertar en la tabla y solamente le vamos a dar seleccionar. Y de igual manera nos vamos en la parte de arriba y ejecutamos. Nos dice que ya han sido pues agregados los datos a nuestra tabla, pero para corroborar si los datos que nosotros ya ingresamos o metimos a esta tabla realmente están ahí, vamos a utilizar en la parte de acá abajo vamos a utilizar el comando select * from. Seleccionamos, ejecutamos y vemos que realmente los datos que ingresamos ya se encuentran en nuestra tabla. Este comando de select * from les va a servir solamente para hacer las consultas de sus tablas, para ver si realmente se guardaron con éxito en la tabla. Nuestro siguiente comando es update, que es para modificar, como ya lo habíamos visto, ciertas partes de nuestra tabla. Pero como pueden ver, tenemos que especificar el nombre de la tabla y qué es lo que vamos a modificar. En este caso es usuario y vamos a modificar el nombre de Carla, el usuario Carla, y vamos a especificar en dónde se encuentra el usuario Carla. ¿Cómo especificamos dónde está el usuario? Como le hemos dado un ID que solamente es único y no se puede repetir, lo ponemos aquí, ponemos ID _usuario igual y el número ID. Seleccionamos el comando y ejecutamos. Ya se completó la acción dentro de la base de datos y lo que vamos a hacer es checar si realmente se hizo el cambio dentro de usuario. Como pueden ver, aquí yo lo tengo en esta parte como Cala sin la R y en la parte de abajo ya me aparece Carla con R. Esto quiere decir que se ejecutó la acción de una manera exitosa. Ahora, el siguiente comando que vamos a utilizar va a ser alter database. Este nos va a servir básicamente para solamente cambiar o modificar el nombre, pero de la base de datos. Recuerden que cuando creamos la base de datos le habíamos puesto ejemplo. En este caso yo se lo voy a modificar a ejemplo 1. Seleccionamos nuestro comando y le vamos a dar en ejecutar. Dense cuenta que en la parte de acá arriba nos aparece como creamos nuestra base de datos, que fue ejemplo, y posteriormente nos va a aparecer con este nombre. Damos a ejecutar y nos dice que la acción ya ha sido completada. Como pueden ver, acá arriba también se modificó el nombre de nuestra base de datos y quiere decir que se hizo con éxito esta acción. Seguimos con la parte de delete from, que es solamente para eliminar uno de los registros
de nuestras tablas, o en este caso de nuestra tabla, y de igual manera vamos a especificar el nombre de nuestra tabla, que es alumnos, donde se encuentra lo que vamos a borrar con el ID usuario y el ID que le dimos. Recuerden que el ID solamente puede ser único y no se puede repetir, si no nos va a marcar un error. Entonces, ya seleccionado, vamos a ejecutar y la acción se completó. Ahora, ¿cómo podemos ver? Bueno, si no mal recuerdan, el select asterisco from lo ocupamos para checar que realmente se haya hecho el cambio en nuestra tabla. Como pueden ver, ya no nos aparece el que seleccionamos, que fue el 12.347. Ya no nos aparece aquí, solamente nos aparecen los registros de la parte de abajo. Quiere decir que se eliminó con éxito. En la parte de abajo tenemos el comando truncate table. Esto es para eliminar por completo la tabla. Cabe mencionar que deben de escribir correctamente el nombre de la tabla, porque no se puede revertir esta acción. Entonces vamos a seleccionar igual el comando y ejecutamos. De nuevo, vamos a ocupar el comando select asterisco from. Seleccionamos y ejecutamos. Como pueden ver, el contenido de la tabla ya no está. Ya se borraron por completo los datos que habíamos ingresado. Ya se borraron por completo. Y quiere decir que el comando que ingresamos sí cumplió su función. Por último, vamos a ocupar el comando drop database. Este es para eliminar completamente la base de datos. Como reitero, deben de tener mucho cuidado en esta situación cuando vayan a borrar la base de datos. Seleccionamos el comando y ejecutamos. En esta parte nos marca el error, como ya habíamos comentado. No se puede borrar la base de datos porque la estábamos utilizando, pero la sugerencia es que se vayan y escojan en su menú otra base de datos, elijan cualquiera, y para ejecutarlo lo vuelven a seleccionar. Pero recuerden que nuestra base de datos ya no se llama ejemplo, sino la habíamos modificado a ejemplo 1. Entonces lo modificamos y lo ponemos. Ahora vamos a ejecutarlo y la acción ya fue completada. Ahora, si se dan cuenta y vamos otra vez a la parte de donde estaba nuestra base de datos, ya no se encuentra nuestra base de datos. Ya ha sido eliminada totalmente de la parte del registro donde estaban guardadas nuestras demás bases de datos. Esta parte de SQL son pues comandos muy sencillos, muy simples, que se pueden aprender fácilmente y que nos van a servir mucho. Bueno, esto sería todo de mi parte. Mis demás compañeros van a dejarles o van a explicarles posteriormente otros temas. Bien, vamos a continuar con la exposición. En mi parte, yo voy a estarte explicando sobre las transformaciones equivalentes. Bien,
Cuando nosotros tenemos una base de datos, comúnmente encontramos múltiples servidores y estos son los que ayudan a distribuir un número determinado de nodos, los cuales te voy a presentar a continuación. Número 1, tengo el servidor que recibe una petición del nodo. Número 2, el servidor es atacado por el acceso concurrente a la base de datos cargada localmente. ¿A qué me refiero? Que cuando, nuestro servidor quiere tener como un determinado nodo o alguna característica en especial, lo que hace automáticamente es que esos datos los va cargando localmente, o sea, no los carga como sean, sino los carga localmente. En el número 3 encontramos que el servidor muestra un resultado y este es el que le da un hilo a cada una de las máquinas de nodo mediante una red local. O sea, no es mediante otros medios, no tiene nada que ver, nada. Tiene que ser dentro de una red local para que los resultados se puedan obtener bien dentro de este hilo para cada máquina. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros tenemos una base de datos, esta comúnmente es accesada de esta manera. La técnica que se utiliza para la fragmentación de los datos es que puede ser híbrida, horizontal y vertical. Híbrida también quiero referirme cuando es mixta. En esta fragmentación lo que se quiere es perder la consistencia de los datos, o sea, darles a que se respeten las formas normales de la base de datos. En esta imagen yo te estoy mostrando cómo es que son los tipos de fragmentación para que los puedas identificar mejor. Comúnmente son normales, no tienen nada, listo. Automáticamente pasan de ser a horizontales y estas se van dividiendo por cada una. Pasan de ser verticales, se dividen. Y la mixta es aquella que se separa de diferentes formas para que así se pueda obtener esta fragmentación. Bien, nosotros pues realizamos esta transformación de consulta para que, número 1, pues primero es lo que vamos a desfragmentizar estas características, estos estándares que son marcados por las reglas formales. Posteriormente, lo que se va a hacer es que realizamos un pertinente para que nosotros como usuarios podamos producir o una copia que sea equivalente a la original. O sea, no tienes que sacar copias de otros lados. No. De aquí mismo es como puedes sacar una copia y va a ser equivalente a la original. No le vas a perder absolutamente nada de diferente a la que acabas de sacar la copia. Número 4. En esta parte nosotros encontramos los métodos de ejecución join. ¿Cuáles son? Bien, dentro de toda esta ejecución nosotros encontramos diferentes algoritmos. Estos pueden obtener transformaciones y diferentes cosas en el procesamiento de las consultas. Como sabemos, el join es para las consultas. Entonces empezamos con join externo. Este outer pues es una extensión del operador. ¿A qué me refiero? Que se utiliza a menudo para trabajar con la información que falta. Me falta una información, automáticamente paso con este comando y mi información trata de estar recuperada y se trabaja de una mejor manera. Encontramos el join complejos. Estos son bucles animados y son bloques que se utilizan siempre. Sin embargo, pues hay técnicas de join que son muy eficientes, pero podemos utilizar esta en condiciones particulares, tales como los join natural o X-join. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También está el join por asociación híbrida. ¿Cuál es esta? Es un algoritmo que por asociación híbrida realiza esta optimización. Es útil, es de tamaño complejo, de memoria relativamente grande y no cabe toda la relación en una memoria.
O sea, trata de como obtener lo más sencillo, lo que puedas recuperar, pero se basa en esto, no busca que salga de este tipo de memoria para que metas más que no es, por así decirlo. En el join por asociación, encontramos que es una mezcla de algoritmos que se asocian para utilizar un join natural o, como les había dicho, o un XJoin. Este algoritmo se utiliza para una asociación X para dividir tus tuplas de ambas relaciones o como tú lo desees que éstas sean divididas. El join por mezcla, pues igual, un algoritmo se utiliza para calcular si un join natural es óptimo en la búsqueda de consulta, si vale la pena utilizarlo como este algoritmo o no es necesario, ya que este me va a ayudar a que mi búsqueda sea más eficiente. Bien, aquí tengo una foto más o menos de un joint en un SQL. Como ustedes pueden ver, esto nosotros alguna vez ya lo vimos. Entonces, encontramos diferentes puntos A con B, cómo se van mezclando, cómo es estas combinaciones, cómo es que se fusiona una con otra, cuáles son las claves y sobre todo lo más importante es diferenciarlas. Bien, estas variantes de algoritmos ahorran muchísimo acceso a los bloques. Por esto se procesan relaciones por tuplas. Tengo puntos muy importantes para esta optimización de las consultas. Número 1, yo tengo identificar sentencias problemáticas. Que no necesito una sentencia que me va a traer problemas cuando yo puedo estar utilizando bloques que me ayuden a continuar con mi algoritmo. ¿Ok? Número 2, verificamos las estadísticas, que estas coincidan, que estén bien, que no tengan absolutamente ningún problema. Y número 3, revisar los planes de ejecución, cómo se va a hacer, cómo lo voy a plantear, cómo todo. Número 4, reestructurar las sentencias SQL. Número 5, reestructurar los índices, que todo esté en orden. Y mantener los planes de ejecución, que todo esto tenga un plan diferente y correcto. Bien, aquí tengo una foto sobre este ejemplo para que ustedes puedan ver. Tengo un global de variables, tengo mis algoritmos, personas, materia, inscripciones y de esas me van a pasar a las tuplas que tengo 0, 1, tengo el nombre de Juan y el apellido de Gómez. Dentro de la tupla número 2 encuentro todo completo, el nombre Juan, el apellido Gómez y en este caso la parte que yo rellené que fue materia, fue programación. Entonces mi tupla pasa a estar de acuerdo con Juan Gómez, programación. ¿Ok? Todo está dentro de. Bien, también tenemos los objetivos de optimización de consulta. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que al consultar, pues tenemos un ambiente distribuido, se transforman a consultas de base de datos distribuidas. Y es una especificación de alto nivel y nos lleva a una estrategia de ejecución eficiente, expresada y de bajo nivel sobre las bases de datos locales. Eso es muy importante. La granularidad de la optimización. Bien, dentro de ella existen dos alternativas. La número 1, que es considerar que las consultas a la vez tratan de hacer que esta optimización sea múltiple en todas las consultas que nosotros hagamos. La segunda, pues, obtiene transformaciones eficientes a las consultas y estas son, pues, similares, básicamente. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias y pasamos con el siguiente video. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta. El tema que me tocó en parte de mi exposición con mis compañeros son
El primero es principios de optimización. Bueno, ¿qué es principios de optimización? La optimización de datos es vital para la página, debido a que suele ser el factor que más afecta el tiempo que tiene que esperar el navegador para recibir. Bueno, si hablamos de un sistema gestor de no relacional, de modelos de datos, modelos como clase y valor, columnas multidimensionales. Datos que más ha popularizado es el término NoSQL. Son las bases de datos donde tenemos parejas, donde el valor suele ser muchos desarrolladores se tiran al momento de hacer. ¿Por qué? Me refiero a que tienen que cambiar el código. Bueno, es esto. Bueno, este tipo de opción es la más compleja de todas. Tres variables en el tiempo, cómo y de qué tipo son las consultas que se van a realizar, soportar el servidor o servidores. Segundo es reescribir el código que consultas, crear vistas serializadas, también las particiones horizontales y las conocidas de apoyo. También debemos de saber elegir su modelo de negocio. También saber ajustar los parámetros a gestor base de datos. ¿Qué programas entran en un sistema gestor base de datos? Bueno, pues Server y Oracle. De modelos en un sistema gestor base de datos no relacional. El siguiente tema que les voy a hablar es consultas rápidas de estructura de árbol. Bueno, pues estos menús y submenús. La estructura de datos es un árbol. Son muy comunes en la web. Como les dije, tiene menú con submenús anidados con hilos de comentarios. Normalmente siempre se quiere implementar en una base de datos relacional. Se crea una clave padre ajena que va a dar una clave hacia una clave primaria. Bueno, el problema que se tiene para saber cuáles son los niveles de los nodos, para saber esto se tienen que hacer varias consultas o varias operaciones de tipo join con la propiedad tabla, una por cada nivel de árbol, y esto es muy ineficiente. Existen muchas soluciones posibles a este problema, pero la que más se utiliza es la de almacenar todos los nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuelga de otro de una nueva relación. Existen tres tipos de relación: de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. De este caso, una nueva relación me refiero de muchos a muchos. Esto es como tendremos una clave primaria compuesta. El nodo ancentro y el nodo descendiente, que será a su vez claves ajenas a la clave primaria de la relación original. Ahorita les voy a explicar un ejemplo de esto. Bueno, como verán, estos son los nodos ajenos, como lo expliqué. Son los nodos ajenos a una clave árbol. Esta es la principal. Se deriva B, C y D. Y esas mismas tres claves tienen claves primarias.
de la B se deriva la E, de la E se deriva la K y la L, y también se deriva la F. De la A se deriva la C, de la C la G, de la D la H, la I y la J y la M. Este es un ejemplo, espero me hayan entendido. A continuación, mi compañera Guadalupe Reyes les va a dar continuidad profunda. Que pasen una bonita tarde. Seguimos con el tema de optimización. Como bien sabemos, este es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o también el uso de los recursos disponibles. Tenemos otro tipo de optimización, que este es el de la paginación. Este suele ser una tarea costosa cuando tenemos que mostrar varios números de página, porque para esto se tiene que calcular el número de filas en la relación, lo que puede requerir una lectura completa de la misma, dependiendo del servidor de base de datos. Siempre será eficiente mostrar enlaces de anterior y siguiente, recuperando todas las filas a mostrar y una más, de manera que se muestre el enlace de la siguiente página. Si nos llega esta fila adicional desde la base de datos, ejemplo, tenemos un select de 3 datos con un from que es el que los va a enlazar con el nombre inner join. El select ID o el ID, mejor dicho, con el from nombre order by es el que los va a acomodar ascendente o descendentemente. Aquí, por ejemplo, le pusimos de 50 filas y 10 de descendente, junto con el as nombre paginado, que este va a ser el que realizará la paginación, y el using de ID. Tenemos otra optimización que es mostrar listas aleatorias. Suele ser bastante común mostrar resultados aleatorios de una relación para dar sensación de frescura en los contenidos. El problema es que este suele implementar de forma bastante ineficiente, como por ejemplo ordenar por un valor aleatorio de lo que suele provocar que se lea todas las filas de la tabla. Esto provoca una saturación. Entonces tenemos como ejemplo una sentencia que en este caso es para SQL, porque también existe para Oracle o para MySQL, pero como ahorita estamos utilizando SQL, vamos a explicar este mini ejemplo, que es select asterisco from nombre y el table sample entre paréntesis un row. Este es el que nos va a dar los datos aleatoriamente. Otro problema que tenemos es activar la caché de base de datos del sistema gestor de base de datos, que a veces puede empeorar el rendimiento. Esto depende del volumen de datos al que se acceda más frecuentemente. Si el volumen de datos es alto y se actualiza frecuentemente, estaríamos siempre escribiendo en la caché en lugar de leer de ella. Por eso, como solución, tenemos recurrir a un sistema externo de caché. Como última optimización de consultas, tenemos cambiar los OR por los IN. Cuando tenemos más de un valor para comparar, por eso lo tenemos que reemplazar. El otro es minimizar el coste de los join. La concatenación natural o join es la operación más costosa de las bases de datos.
de relaciones. Tener en cuenta el problema del n+1, el n+1 produce normalmente cuando tenemos un listado en el que para mostrarlo como queramos. Y como último tenemos el crear índices. Los índices permiten un acceso a los datos no secuenciales mucho más rápido, pero son costosos de crear. Como ejemplo en la práctica vamos a ocupar el where y el by. Más adelante vamos a ver para qué funciona cada uno. Aquí tengo mi interfaz con un proyecto ya realizado con datos, bueno, mejor dicho, con tablas e información. Entonces mi proyecto se llama Gimnasio. Dentro de este voy a hacer una consulta que sería select from a cliente. Esta visualizará todas las columnas. Entonces me va a visualizar el ID de cliente, nombre cliente y género y ID de membresía. Vamos a utilizar aquí en este caso el que se va a visualizar con las columnas que tú desees. En este caso vamos a visualizar nada más el ID cliente y el género de cliente. Entonces esto nada más nos lo va a arrojar de los datos de la tabla de cliente. Entonces, como pueden ver, aquí se visualizan las tablas. Aquí vamos a utilizar la instrucción que les decía, que es where, pero en este caso vamos a visualizar otra tabla, que es la de clase. Pero antes que esto, voy a explicar para qué sirve where. Con esta sentencia puedes especificar qué letra inicial se visualizará solamente en la tabla. De la tabla que tenemos de clase, solamente nos va a visualizar los nombres que tengan, mejor dicho, que comiencen con la palabra A. En este caso tenemos Andrés y Ana. Entonces, al ejecutar esta instrucción, nos va a dar como resultado los nombres que ya les había mencionado: Ana, Andrés, Alejandro, Aldair. Entonces, order by, where para eso nos va a servir. Order by nos ayuda a ordenar de forma descendente a la columna seleccionada, como bien antes ya les había mencionado. Aquí vamos a ejecutar la instrucción y nos va a dar como resultado los nombres descendentemente, en este caso, de mi consulta que fue de clase. En este caso, Zumba, Kickboxing, Cardio y Box, porque lo mandé a llamar del nombre clase. Aquí tiene que ser muy importante saber de cuál tabla se va a visualizar la información. Bueno, esa sería toda la explicación. Como actividad tenemos que realizar las dos sentencias antes vistas, que es el where y el by, en SQL, ya que es el que estamos manejando. Esto sería todo de nuestra parte, amigos. Espero les haya interesado y hayan aprendido un poco más. Gracias.